diagrama nos dice ventriculares, izquierdo y ventrículo derecho. Es un tema corto, relativamente sencillo, solo hay que aprenderse los criterios del crecimiento ventricular. Con eso ya van a saber. Esto ya no entra al examen, al primer examen. ¿Ya? Entonces, el ventrículo izquierdo, primero vamos a hablar de la hipertrofia ventricular izquierda. Normalmente el ventrículo izquierdo es el ventrículo dominante, tanto anatómica como eléctricamente. Se encuentra hacia la izquierda, hacia atrás y hacia abajo, en comparación con el ventrículo derecho. Entonces, en condiciones normales, las fuerzas eléctricas se van a orientar justamente en esta dirección, izquierda, atrás y abajo. ¿Ya? Y se supone que un aumento en la masa ventricular izquierda, en la hipertrofia ventricular izquierda, va a generar que estas fuerzas que por sí ya dominan aumenten más. Entonces las fuerzas van a aumentar más hacia la izquierda y hacia atrás. Acá tenemos un esquema de la repolarización. Primero de la despolarización. Normalmente hemos dicho pues que hay tres vectores de despolarización. Primero se despolariza el septum, de izquierda a derecha, después las paredes libres y predomina el ventrículo izquierdo, que va a ir hacia la izquierda, y después las bases, ¿no? Que van hacia arriba. Entonces, cuando hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, estas fuerzas van a aumentar prácticamente su voltaje, ya no va a cambiar. O sea, el primer vector siempre va a ser el septum va a ir hacia la derecha, el segundo hacia la izquierda y el tercero hacia las bases, pero va a ser de mayor amplitud. Ya prácticamente esa es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el caso de la repolarización, acá está, normalmente la despolarización normal va de endocardio a epicardio, y la repolarización es al revés, de epicardio a endocardio. Pero les dije que normalmente el vector de despolarización es de endocardio hacia epicardio, y el de repolarización, si bien es cierto el vector es al revés, o sea, primero se repolariza el epicardio, pero las fuerzas eléctricas hacen que igual son negativas en el endocardio y positivas en el epicardio. Entonces esto hace que la onda T tenga la misma polaridad que el QRS, normalmente. Pero en la hipertrofia sucede lo contrario. Se va a alterar la repolarización, y la repolarización va a empezar en el endocardio y se va a ir hacia el epicardio, y eso va a alterar también las fuerzas eléctricas, ¿no? Entonces el vector eléctrico va a ir de epicardio, que es negativo, donde va a estar más negativo, a endocardio, y eso va a hacer que la onda T se invierta. O sea, si el QRS es positivo, la onda T va a ser negativa en hipertrofia. ¿Ya? Entonces acá igual hay un esquema de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, como vamos a ver en B1 y B6, ¿no? Entonces en B1 normalmente el primer vector positivo, porque se acerca hacia B1, es pequeño. Después el segundo y tercer vector se alejan de B1, entonces va a ser negativo, pero el voltaje va a aumentar.
y al revés va a ser en B6, ¿no? El primer vector que se aleja de B6 de despolarización del septum es una Q chiquita, y después el segundo y tercer vector se acercan, es una R grande de mayor voltaje en el caso de hipertrofia. Esto es lo normal y este es el caso de hipertrofia, ¿no? Después ya vamos a ver en el caso de hipertrofia izquierda, y después vamos a ver el patrón en hipertrofia derecha. Es al revés. Entonces, el principal criterio para la hipertrofia del ventrículo izquierdo es el aumento del voltaje, del QRS. Este puede asociarse con otras alteraciones del electrocardiograma, sobre todo en la repolarización. Se han propuesto varios criterios. Ya vamos a ver la mayoría de criterios que se han propuesto para la hipertrofia, para el aumento de voltaje, para la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se puede utilizar cualquier criterio, no hay, como dice ahí, han sido revisados por un panel de expertos y no hay un criterio único dominante. Puede utilizarse cualquier criterio, todos son válidos. Por ejemplo, acá hay este es un electrocardiograma. Vamos a ver hipertrofia del ventrículo izquierdo con alteraciones de la repolarización, ¿no? Antiguamente se llamaba esto sobrecarga sistólica, ¿ya? Pero ahora se prefiere llamar simplemente alteraciones de la repolarización secundarias. Ya. Entonces, es lo mismo. Al aumentar la masa izquierda, va a aumentar las fuerzas eléctricas orientadas hacia atrás y hacia la izquierda, que es donde se encuentra el ventrículo izquierdo. Entonces, si las fuerzas son más posteriores, las fuerzas eléctricas son más tienen una amplitud, o sea, una fuerza hacia atrás, lo que vamos a encontrar es el QRS con mayor amplitud en B1, B2, B3. ¿Ya? Y si las fuerzas eléctricas se orientan más hacia la izquierda, lo que vamos a ver es la mayor amplitud en 1 y ABL. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, hipertrofia se da más hacia atrás. Por eso B1, B2, B3 tienen una S profunda. En cambio, ABL y B1, ABL incluso es más negativo, ¿no? O sea, no predominan las fuerzas hacia la izquierda. Ya en la hipertrofia puede ser hacia la izquierda o hacia atrás. Si es hacia la izquierda, B1 a BL. Y si es hacia atrás, B1, B2, B3. Ya, acá están algunos criterios, ¿no? Gardner, R en B1, o sea, sumamos los cuadraditos de la R en D1. Por ejemplo, acá hay 10, 13, 13, 14. Más la S en D3. Acá hay como 15. 15 más 14. ¿Ya? Si es mayor a 25, criterio de hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Sokolov es uno de los que más se utiliza. S en B1 más R en B5 o B6, se toma la más alta. Sumamos la S más la R, y si es más de 35, también es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ya acá 5, 10, 15. Este tiene criterio, por ejemplo, este electro de Gardner. Por eso les digo, tienen que usar cualquier criterio. Pueden utilizar cualquier criterio para la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cornell es otro, la R en ABL más la S en T3, mayor de 28 en hombres y en mujeres mayor de 20. Acá también hay una tabla con todos los criterios.
Por ejemplo, acá también está la R solamente en B5, B6, si es más de 10. Es también un criterio de hipertrofia ventricular izquierda, y en ABL si es más de 11 por sí sola es también un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces la idea es de que prácticamente para la hipertrofia del ventrículo izquierdo se aprendan los criterios y los apliquen. Pero básicamente es un aumento del voltaje hacia la izquierda y hacia atrás del QRS. Además podemos encontrar otros cambios en el electrocardiograma, como es la desviación del eje. ¿No? El eje se puede desviar del QRS hacia la izquierda a menos 30 grados. ¿Y esto cómo lo vamos a ver? En D1 la R va a ser bien amplia, y en D3 va a ser predominantemente negativa, con una S profunda en D3. Entonces, eso nos dice una desviación del eje hacia la izquierda. La duración del QRS también puede prolongarse. ¿Ya? Normalmente es hasta 0.10 milisegundos. Puede prolongarse en hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esto se debe a un aumento del grosor y a la fibrosis intramural asociada, ¿no? Y esto produce una disminución de la velocidad de conducción. Y hay alteración también de las uniones, de las unión gamma entre cada miocito, y eso hace que sea más lenta la conducción. Y como les dije, en hipertrofia grave o severa también va a haber cambios de la repolarización. Puede haber una depresión o infradesnivel del ST con ondas T negativas o invertidas, ¿no? Esto antiguamente se le conocía como sobrecarga ventricular izquierda, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Pero ahora se recomienda el término anomalías o trastornos secundarios de la repolarización. Ya no se utiliza tanto el término de sobrecarga sistólica, sino trastornos secundarios de la repolarización. Y si vemos también un crecimiento, generalmente está asociado a un crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, si vemos un crecimiento de la aurícula izquierda, que ya sabemos en B1, la parte negativa, que es más un cuadradito, también eso nos indica de forma indirecta que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto igual es hicieron una tabla para ver hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si tiene más de 5 puntos, hay hipertrofia. Si es más de 4, es probable hipertrofia. Y lo que utilizamos son los criterios, ¿no? De amplitud nos da 3 puntos, alteraciones del ST y de la onda T también nos dan puntaje. Si vemos crecimiento de la aurícula izquierda también nos da un punto. Y si sumamos todo, eje a la izquierda, duración del QRS, la deflexión intrinsicoide o intrínseca es desde que inicia el QRS hasta la punta de la onda R, ¿ya? O sea, esa subida. Si dura más de 0.05, o sea, más de un cuadradito, eso nos indica que también de forma indirecta hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero en derivaciones izquierdas, B5, B6. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Hipertrofia del ventrículo izquierdo? ¿Está claro? Ya. Ahora vamos a ver la hipertrofia del ventrículo derecho. En la hipertrofia del ventrículo derecho lo que aumenta va a ser la masa del ventrículo derecho, y esto va a alterar el patrón de repolarización, de despolarización. Entonces, el
primer vector va a ser igual, ¿no? Que es la despolarización del septum, siempre va a ir de izquierda hacia derecha. El segundo vector, que es la despolarización de las paredes libres, ese es el que se altera principalmente. Y como el ventrículo derecho va a tener una masa mayor, va a generar un vector que también como que va a contrarrestar el vector del ventrículo izquierdo. Y va a ir hacia la derecha, hacia adelante y un poco hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esto va a generar, en B1 vamos a tener una R grande, ¿no? Todo lo contrario, que era una R chiquita, de forma normal, en B1 vamos a tener una R grande por predominio del vector hacia la derecha, el segundo vector. Y en ABL, lo que vamos a tener es una S, en B6, perdón, una S profunda, ¿no? Porque la S, porque este vector del ventrículo derecho se aleja pues de B6, entonces va a dar una S profunda. Y también hay cambios de la repolarización, ¿no? La onda T se invierte. Eso cuando la hipertrofia es severa. Ya, entonces en adultos el ventrículo derecho es más pequeño que el izquierdo y se localiza hacia adelante, hacia la derecha y hacia arriba con respecto al ventrículo izquierdo. Entonces, si aumenta la hipertrofia del ventrículo derecho, las fuerzas van a ir orientadas hacia la parte anterior y hacia la derecha. En condiciones normales hemos dicho que el ventrículo izquierdo predomina sobre el derecho. Entonces, la hipertrofia del ventrículo derecho debe ser severa para que se pueda manifestar en el electrocardiograma. ¿Ya? Acá tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho. Vean, B1 es prácticamente una R grande con T negativa, y en B6 S profunda, y se altera también la transición eléctrica. ¿No? Hemos dicho que la transición normalmente es entre B3 y B4. Acá está entre B5 y B6. Entonces, en la hipertrofia ventricular derecha, moderada a severa, como hemos dicho, en B1 vamos a encontrar una R grande y en B6 una S. En extremidades, en D1, D2, D3, también podemos encontrar una onda S, o sea, S profundo. Y ese es un patrón S1, S2, S3. Ya, por ejemplo, acaso en D1 no hay una S, pero en D2, D3 sí. ¿Ya? Pero sí, lo que tenemos acá es una R grande en B1 y una S también en B6. Entonces, igual hay algunos criterios que se utilizan para la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, la relación RS en B1, si es mayor a 1, quiere decir que la R es más grande que la S en B1, es un criterio para hipertrofia del ventrículo derecho. R en B1 más S en B5 más de 11, también hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, igual tenemos los criterios Lewis, Sokolov, Mayordomo, Leguet, todos son del voltaje, ¿no? Tenemos que sumar los voltajes y según eso vemos si hay hipertrofia del ventrículo derecho. Otros cambios, como hemos dicho, se puede desviar el eje, en este caso, hacia la derecha.
Igual la duración del QRS puede prolongarse en hipertrofia ventricular derecha debido a lo mismo, ¿no? A la fibrosis intramural que disminuye la velocidad de conducción. Igual hay una anormalidad cuando es severa, grave, la hipertrofia, hay una anormalidad de la repolarización. Y ya no se utiliza el término de sobrecarga sistólica, sino trastornos de la repolarización secundaria. Y también podemos ver alterada el eje de la P, ¿no? Si está hacia la derecha, también nos dice que hay una hipertrofia ventricular derecha. Igual acá están los criterios: R alta en ABR, eje desviado a la derecha, la relación RS mayor a 1 en B1 y al revés en B5, B6, y los criterios sobre el derecho, ¿no? Entonces también para la hipertrofia ventricular derecha tienen que aprenderse los criterios. Bueno, este también es un índice de Cabrera. B1, dividimos la R entre la suma de la R más S, ¿no? Por ejemplo, acá la R es 13 milímetros, R más S en B1 17, lo dividimos y si es mayor a 0.5 también, o sea, básicamente que la R sea mayor que la S. También es un criterio de atrofia del ventrículo derecho. ¿Hasta ahí? ¿Está todo claro? Atrofia del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Sí? Vamos a ver algunos derechos. Ya. 67 años, mujer con hipertensión. ¿Ve? La hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Aumento del voltaje en derivadas izquierdas, ¿no? Desde B1 a BL, la S en B1, B2, B3, profunda, y por ejemplo acá en B5 también tenemos una R alta, ¿no? Si aplicamos los criterios, va a ser de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y tenemos alteraciones de la repolarización secundarias, ¿no? Hay como un infradesnivel del ST y onda T negativa en todas las derivadas izquierdas. Acá se ve mejor, ¿no? Infradesnivel del ST con onda T negativa. Entonces, también tenemos eso. Miren la onda P en B1. ¿Cómo es? Bifásica, y la parte negativa es más bien para adentro, ¿no? Crecimiento del ventrículo izquierdo. Eso también nos habla de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, si ven este electro, 58 años, una mujer asintomática, lleva un control. Diría que es normal o que tiene alguna alteración. Ahí, esta paciente, esta mujer, tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Si suma
Acá en D1, en ABL, es más de 10, más de 11 milímetros. La R. ¿Ya? Incluso acá tiene cambios de la repolarización. ¿Ya? Tenía una miocardiopatía hipertrófica, esta señora. ¿Ya? En la miocardiopatía hipertrófica, pues la hipertrofia del ventrículo izquierdo congénita. Entonces tienen que aplicar los criterios, ¿ya? Tienen que aprendérselos, tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. Paciente que se presenta de 29 años que presentó un síncope. También tenía una miocardiopatía hipertrófica. ¿Ya? Se aplican el criterio, las heces son bien profundas en B1, B2. ¿Ya? Y si se suman a la S más R, B5, B6, tiene un zócalo positivo. ¿Ya? En este caso, también 2, 3 ABF es predominantemente positivo. Entonces quiere decir que las fuerzas van un poco hacia atrás. Predominan hacia atrás que hacia la izquierda. ¿Ya? Pero ahí el paciente también tenía una cardiomiopatía hipertrófica. ¿Ya? Y por eso fue el 5. Acá, ¿qué ven? Paciente de 44 años. Acá sí es obvio, ¿no? Está clarazo. Hipertrofia con sus alteraciones de la repolarización. O sea, todavía es una hipertrofia severa. Igual tenía una miocardiopatía hipertrófica. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia aórtica severa. Como saben, la insuficiencia aórtica va a producir una dilatación del ventrículo izquierdo. Y eso también lo vamos a ver en el electrocardiograma. O sea, el crecimiento del ventrículo izquierdo, ya sea por hipertrofia o dilatación, lo vamos a ver en el electrocardiograma. ¿No? También es obvio, ¿sí? Ya. Acá al revés. Esta es una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? Ven cómo la R predomina en B1, que es mayor que la S, más de 1. Bueno, acá hay una S pequeña en B6. Después el eje está un poquito desviado hacia la derecha. Hay un crecimiento del auricular derecho también. ¿No? Signos de hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Paciente con disnea. ¿No? Vemos igual S más grande que R, perdón, más grande que S en B1, una S profunda en B6, crecimiento de la aurícula derecha, y acá vemos el patrón S1, S2, S3, ¿no? La S en B1, D2, D3. Bueno, taquicardia sinusal. ¿Está claro? Listo. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro hipertrofia? ¿Sí? Hay que aprenderse
de los criterios. Vamos a hablar un poquito ahora del proceso. Entonces, en el sistema de producción intraventricular hay dos ramas, rama derecha y rama izquierda. La rama izquierda normalmente se divide en dos fascículos, uno antero superior y otro postero inferior. Y como hemos dicho, había una escuela que decía que hay un fascículo medio. Pero para el caso de bloqueos, solo vamos a tener en cuenta los dos fascículos de la rama izquierda. Entonces, el bloqueo puede ser parcial, incompleto o completo. ¿Ya? El parcial también se le llama de primer grado y el completo se le puede llamar de tercer grado. El bloqueo puede ser a nivel troncular, por ejemplo, o a nivel periférico de la rama. Pero esta diferencia entre si es un bloqueo troncular o periférico solo lo hacemos mediante un estudio electrofisiológico. En el electrocardiograma, básicamente lo que vamos a ver son los bloqueos proximales o de tronco de la rama, ya sea derecha o izquierda. Entonces, en los bloqueos completos, proximales, ya sea de rama derecha o rama izquierda, lo que vamos a ver en común es que el diagnóstico lo vamos a hacer principalmente en derivaciones del plano horizontal. ¿Cuáles son estas derivaciones? Las precordiales. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? O sea, básicamente vamos a ver B1 y B6. El ancho del QRS va a aumentar en los bloqueos. Ya va a ser más de 120. Y va a haber unos trastornos de la repolarización, también secundarios. O sea, si el bloqueo es de rama derecha, o sea, vamos a ver que igual la onda T va a ser invertida, o sea, opuesta a la alteración de la despolarización. O sea, si está invertida, si hay un bloqueo de rama derecha, en B1 vamos a ver una T negativa. ¿Ya? Porque ya vamos a ver más adelante, el bloqueo de rama derecha en B1 produce más que todo una S. Una R, perdón, R'. ¿Ya? Entonces la R es positiva, entonces la onda T va a ser opuesta. Y en B6, si hay por ejemplo un bloqueo de rama izquierda en B1, lo que vamos a ver es una S profunda o mellada. Entonces la T tiene que ser opuesta. Como dice acá, el ensanchamiento debe ser opuesto a la polaridad de la onda T. Ya, o sea, también va a haber alteraciones secundarias de la onda T que van a alterar su polaridad. Ya, se va a alterar el primer vector de despolarización. Normalmente hemos dicho que se despolariza de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, cuando hay un bloqueo, se va a realizar esta despolarización del septum
a través de, del ventrículo que no está bloqueado. O sea, si hay un bloqueo de rama izquierda, la despolarización del septum va a ser de derecha a izquierda. ¿Ya? Va a ser al revés. En los bloqueos, por ejemplo, de rama izquierda, también podemos encontrar hipertrofia, criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea, del mismo ventrículo, ¿ya? Sobre todo en el bloqueo de rama izquierda. Pero también podemos encontrar en el bloqueo de rama derecha hipertrofia del ventrículo derecho. Y ya. Bueno, esto, el sustrato anatómico es más difuso que la expresión del electrocardiograma. O sea, hay bastantes variantes que al final nos van a llevar a lo mismo, a criterios de bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda. Ya, vamos a empezar con el bloqueo de rama derecha, el bloqueo completo. Ya, generalmente los términos, el término que se debería utilizar es bloqueo avanzado, no completo, porque el término completo indica que ningún estímulo pasa por esa rama. Supongamos que es bloqueo de rama derecha, si decimos completo, estamos diciendo que ningún estímulo pasaría por la rama derecha, pero eso no es tan cierto. ¿Ya? Siempre hay algunos estímulos que pasan. Entonces, el término correcto debería ser avanzado o de tercer grado. Pero en la práctica se conoce como completo e incompleto, y es como se utiliza más. ¿Ya? Entonces, cuando hay un bloqueo de rama derecha, normalmente lo que se va a alterar es la última parte del QRS, ¿ya? Porque la despolarización del ventrículo derecho se va a producir después del ventrículo izquierdo. Esto normalmente también es así, o sea, normalmente primero se despolariza el ventrículo izquierdo y después el derecho. Entonces, si hay un bloqueo en la rama derecha, el ventrículo derecho se va a despolarizar aún más tarde que el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y esto va a producir las alteraciones del QRS, ¿no? Que principalmente se va a alargar, pero a expensas de los últimos vectores. O sea, el último vector va a ser la despolarización. El tercer y cuarto, el primer vector, despolarización del septum, que va a ser normal. Después la despolarización del ventrículo izquierdo de la pared libre también prácticamente va a ser normal. Y de ahí van a aparecer el tercer y cuarto vector, que van a ser la despolarización del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, esto va a producir un tercer vector que vaya hacia la derecha, ¿no? Que es la despolarización del ventrículo derecho. Y esto lo vamos a ver básicamente, como hemos dicho, B1 y B6. Entonces vamos a tener la primera parte del QRS, va a ser normal, onda Q pequeña, que es de despolarización del septum. Bueno, en este caso, ya. Cuando hay un bloqueo de rama derecha, entonces el primer vector es normal, de despolarización del septum. El segundo vector también prácticamente
es normal de despolarización de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces en B1, R pequeña, S grande. Y en B6, Q pequeña, R grande. Hasta ahí está normal. Pero después, por el bloqueo, recién se va a despolarizar el ventrículo derecho. Y eso va a producir un tercer y cuarto vector que van a ir hacia la derecha. Entonces, estos vectores van a producir en B1, como se dirige hacia B1, otra R, ¿ya? Que va a ser R', ¿no? Hemos dicho, si ya hay una R y otra R aparece, es R'. Y en B6, como se aleja, va a producir una S. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es más o menos un esquema. En lo que se altera en el bloqueo de rama derecha es la última parte del QRS. Y el QRS se ensancha por la última parte. Entonces, primero se despolariza el ventrículo izquierdo de forma normal y después el ventrículo derecho. Y que va a producir en B1 una R' y en B5, B6 una S mellada. ¿Qué puede ser mellada? ¿No? Igual la R acá puede ser mellada. Acá está lo mismo. Entonces B1, R' y B6 S mellada. Y puede haber también alteraciones de la repolarización. Como les he dicho, en este caso la onda T en B1 sería negativa, ¿sí? En el bloqueo de rama derecha. Y en B6 sería positiva. O sea, es opuesto. Como acá la alteración de la despolarización produce una R', entonces la onda T es opuesta a esta alteración, ¿no? Negativa en B1. Y acá como en B6 la alteración es una S mellada, la onda T es opuesta positiva. ¿Ya? Y básicamente la alteración de la repolarización es por una alteración del septo, ¿no? Que como hemos dicho viene de la parte contralateral del ventrículo. Ya, esto es la repolarización y por qué se produce igual la onda T, ¿no? Y es por una alteración de la repolarización septal, ¿no? Que se altera. Entonces, por eso es opuesta a la melladura del bloqueo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces tenemos ya los criterios para el bloqueo completo de rama derecha, ¿no? Que debería llamarse avanzado de tercer grado, pero en la práctica es completo. QRS de más de 0.12 segundos. El QRS puede variar, el eje del QRS puede variar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Bueno, en el caso que también podemos encontrar una desviación a la extrema derecha es cuando hay un bloqueo fascicular, generalmente ínfero-posterior de la rama izquierda. Entonces, en derivadas precordiales, en B1 vamos a ver RS, R'. ¿Ya? Y podemos ver una melladura de la onda R. Y onda T negativa asimétrica en B1, ¿no? Lo que hemos dicho.
en el plano horizontal, y en B5, B6 vamos a ver una onda S mellada. Eso es en las derivadas precordiales, plano horizontal. En el plano frontal, o sea, para hacer el diagnóstico solo necesitamos ver el plano horizontal de precordiales, pero podemos ver el plano frontal, que nos indica también que hay un bloqueo de rama derecha en este caso, pero que no es necesario para hacer el diagnóstico, pero que nos ayuda. ¿Ya? Entonces, en ABR podemos encontrar QR, ¿no? O sea, una onda Q profunda y después una R. Onda T negativa, o sea, la R es, en ABR todo debería ser negativo, pero cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho puede haber una R, o sea, una onda positiva, entonces la onda T va a ser opuesta a negativa. En derivadas laterales de B1 y ABL podemos encontrar una QR y una S al final, ¿no? S mellada también en B1 a ABL, igual que B5, B6. Ahora, la desviación del eje, como hemos dicho, puede ser variada, hacia la izquierda o hacia la derecha. También para eso interviene si es que hay crecimientos del ventrículo derecho, izquierdo, o si hay también bloqueos fasciculares de la rama izquierda. Ya. Implicancias clínicas. Hay algunos estudios que dicen que no hay ningún problema, o sea, no hay pacientes con bloqueo de rama derecha, viven igual que los de rama izquierda, o sea, que las personas normales. Pero hay otros autores que dicen que sí hay tienen una mayor morbimortalidad a estos pacientes. A veces el bloqueo de rama derecha aparece agudamente, por ejemplo, en un TEP, en un tromboembolismo pulmonar. A veces lo único que encontramos es un bloqueo de rama derecha, que no tenía el paciente antes del TEP. Y esto se debe a una dilatación aguda del ventrículo derecho, ¿no? Podemos encontrar el bloqueo de rama derecha también en el infarto agudo, el miocardio, en el caso del infarto anterior, cuando se obstruye la primera rama septal de la descendente anterior. ¿Ya? Cuando esa rama inerva pues el haz de His y la rama derecha, ¿no? Entonces cuando hay un infarto por isquemia, se produce el bloqueo de la rama derecha. Bien. En el caso del bloqueo parcial o incompleto de rama derecha, es lo mismo, ¿ya? Solo que es menos, o sea, la conducción no se ve tan alterada. O sea, no son todos hay algunos fascículos que todavía van a conducir de la rama derecha. Entonces, el ancho del QRS no va a ser tanto, o sea, no va a ser mucho el ancho que se va a ensanchar, solo va a ser menor. Generalmente es de 0,10 a 0,12 el ancho del QRS. Después podemos encontrar lo mismo, o sea, las últimas fuerzas de despolarización van a ser hacia el lado derecho. Entonces, igual en B1 podemos encontrar una R' y en B6 una S mellada, pero lo que va a variar es el ancho del QRS. Entonces,
El ancho inferior a 0,12. Si es más de 0,12 es completo. Si es menos de 0,12, incompleto. En el plano horizontal lo mismo. R, S, R'. Si ven acá la R es minúscula. A diferencia del completo, que puede ser una R mayúscula, más grande, una R mayúscula. Ya en el incompleto es una R minúscula. Y en derivadas en B5, B6, también podemos encontrar una S mediana, ¿no? Y en el plano frontal, igual podemos encontrar una R terminal en ABR y en D1ABL una S también mediana. ¿Ya? Lo mismo que el completo, solo que menos duración y menos melladas, son más chiquitas, ¿no? Por ejemplo, la R' o la S son más chiquitas a comparación del completo. Entonces es lo mismo, ¿no? El bloqueo incompleto, el asincronismo ventricular es menos acentuado, el retraso ventricular menos intenso y vamos a encontrar los mismos cambios, ¿no? Solo que menos acentuado y menos intenso. Acá tenemos, para que vean, un bloqueo de segundo grado. O sea, primero tienen un bloqueo incompleto de rama derecha en el mismo paciente. ¿Ven? Y de ahí pasa a un bloqueo completo o de tercer grado. ¿Ven? Acá hay este es B1. Entonces hay una R' pequeña. Este es bloqueo incompleto. La duración es menos de 0,12. Y de ahí vemos una R' bien grande y duración más de 0,12 en el mismo paciente. Entonces está pasando de un bloqueo incompleto o de primer grado a uno completo o de tercer grado. Entonces, esto, cuando vemos esto, quiere decir que el paciente tiene un bloqueo de segundo grado, ¿ya? Que alterna entre primero y tercero. ¿Sí está claro? Ya. Diagnósticos diferenciales del bloqueo de rama derecha. Sobre todo el patrón en B1, RSR', tenemos que diferenciarlo de que no sea una preexcitación, un crecimiento del ventrículo derecho, pectus excavatum, deportista, displasia lunogénica del ventrículo derecho, síndrome de Lugaro, ¿no? También hay que ver que estén bien colocados los electrodos en B1 y B2, ¿no? Si se colocan muy arriba, o sea, en el tercer o segundo espacio intercostal, puede alterar también, aparte que altera la onda P, también altera el QRS. Una forma para diferenciar si estamos en B1 frente a un bloqueo de rama derecha es que o sea, en la R', en la onda descendente, la prolongamos para formar un triángulo. Si al prolongar la onda, la rama descendente de la R', formamos el triángulo y la base del triángulo es más de 5 milímetros, o sea, 5 cuadraditos, si es más de 5, no es bloqueo de rama derecha, ya es alguna otra alteración, ya, para simplificar. Si es menos de
menos de 5, si es un bloqueo, lo más probable es que sea un bloqueo de rama derecha. Por ejemplo, acá tenemos algunas alteraciones que nos pueden hacer confundir con bloqueo de rama derecha. Este es un patrón de pulgada, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Y vean más o menos cómo es, o sea, la rama descendente de la R' es más ancha, ¿no? Este es un displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Este es hiperpotasemia, que también se altera. Y estas son, por ejemplo, cuando el electrodo se pone en el segundo espacio intercostal. Este es un pectus excavatum, atletas que pueden tener este patrón de R'. ¿Ya? Hay que tener en cuenta también. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Está claro? Bloqueo de rama derecha. Completo y completo. ¿Sí? Ahora el bloqueo de rama izquierda. En el bloqueo de rama izquierda, igual, primero vamos a hablar del troncular, o sea, proximal, y del completo, ¿no? Lo que pasa acá, básicamente, es que se va a ver primero alterada la despolarización del septum. Entonces el septum, que normalmente se despolarizaba de izquierda a derecha, ahora se va a despolarizar de derecha a izquierda. ¿Ya? Va a alterar el primer vector. Como hemos dicho, cuando hay un bloqueo, el septum se despolariza, empieza a despolarizarse del ventrículo contralateral. Entonces eso va a alterar el primer vector de despolarización del septum. Después, el segundo o tercer vector van a ser iguales, siempre se van a dirigir hacia la izquierda. Entonces, vemos que prácticamente todos los vectores van hacia la izquierda, en bloqueo de rama izquierda. Y esto lo que hace es prácticamente que el QRS se ensanche. O sea, es como si agarrara el QRS y lo ensanchara. Nada más de 0.12 milisegundos. Y se pierde el vector septal. O sea, ya no va a haber una R pequeñita en B1 ni una Q pequeña en B5, B6. ¿Ya? O sea, se pierde el primer vector del septum y ensanchan el ancho del QRS. Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, en B1 lo que vamos a ver principalmente, recordiales. B1 ya no va a haber la R pequeña del septum. Entonces todo va a ser, como todas las fuerzas van hacia la izquierda, se alejan de B1, hay un QS generalmente en B1. Y onda T opuesta, o sea, positiva, en B1. Y en B6 no hay la Q pequeña del septum y es una R mellada, ¿no? R ancha, todo positivo, todo hacia la izquierda, con una T negativa. ¿Sí está claro? En derivadas frontales, o sea, del plano de los miembros, igual en D1 a BL, encontramos como todas las fuerzas van hacia ahí, la R mellada con T negativa, T opuesta. Y en ABR, como todo se aleja de ahí, es QS también con T positiva, opuesta. ¿Sí? Esto es B1, B6.
Lo mismo, entonces el primer vector se altera, la despolarización del septum es de derecha a izquierda, todos los vectores van hacia la izquierda. En B1, QS con T positiva, B6, R mellada con T negativa. También hay alteraciones del ST, o sea, hay un supradesnivel opuesto. O sea, supradesnivel en B1, infradesnivel en B5, B6. Igual, primero el septum, de derecha a izquierda. ¿Ya? Después se despolarizan las paredes libres y, como sabe, predomina la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Normalmente. Y de ahí el tercer, cuarto vector siempre van a ir hacia la izquierda, ¿no? Todo va hacia la izquierda y se pierde prácticamente el vector central. Igual la alteración del ST y la onda T es por una alteración de la repolarización del septum, que es al revés, ¿no? Y como les he dicho, o sea, la repolarización es al revés, pero la sensación del fenómeno hace que la onda T sea invertida, ¿no? Ya. Los criterios: duración más de 120 milisegundos, ¿no? Eso es completo. Incompleto de 0,10 a 0,12. Mientras más se ensanche, o sea, es más sensible, pues, es más preciso el diagnóstico del bloqueo de rama izquierda. Ya. Entonces podemos encontrar muescas o ensanchamientos en las derivadas. Como les he dicho, pues todo el QRS se ensancha y eso puede producir muescas, ¿no? Molladuras, que se llaman. El ST es opuesto a la polaridad del QRS, ¿no? Y una onda T también opuesta al QRS y asimétrico, ¿no? La onda T. Entonces, en B1, QS con T negativa, y en B6, R mellada con T negativa. En B1 T positiva y en B6 T negativa. Lo mismo podemos encontrar, por ejemplo, de B5, B6 en derivadas laterales, ¿no? B1 a BL, que también ven la cara lateral izquierda del corazón. El eje puede variar, puede ser hacia la derecha, si es que hay un crecimiento del ventrículo derecho, o puede ser hacia la izquierda. También el eje no es criterio de diagnóstico. Bloqueo de rama izquierda, QS B1, R mellada en B6 con cambios de la repolarización T opuesta. Pero vean acá, por ejemplo, este paciente tiene el eje hacia la derecha y igual B1 ya, este es B1, este es D1, D2, D3, ABR, ABL, AB.
B1, B6. Pero este paciente, por ejemplo, tiene el eje hacia la izquierda. Ya también un bloqueo de rama izquierda. Acá igual. B1 y este es B1. B1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Ya, bloqueo de rama izquierda, el eje puede estar hacia la derecha o hacia la izquierda. Implicancias clínicas. Se puede encontrar hasta en el 0.1% de la población normal. El pronóstico es si es que existe alguna cardiopatía asociada, ¿no? Los pacientes con bloqueo de rama izquierda tienen más enfermedades cardíacas que los pacientes sin bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda se asocia mayormente con cardiopatía isquémica. En cambio, el bloqueo de rama derecha, hemos dicho que hay algunos estudios que no alteran el pronóstico. Acá a veces si encontramos una S mellada en B3, o sea, la parte negativa con una melladura en B3, eso nos puede indicar indirectamente que hay una isquemia del corazón, una cardiopatía isquémica. Entonces, el bloqueo de rama izquierda se asocia también a miocardiopatía e insuficiencia cardíaca. Básicamente, la diferencia entre bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda es que si vemos un bloqueo de rama izquierda, casi siempre hay una cardiopatía, o una insuficiencia cardíaca o una patología cardíaca. Es poco común que en personas normales se encuentre un bloqueo completo de rama izquierda. En cambio, la rama derecha, el bloqueo de rama derecha, sí podemos encontrarlo en personas normales y que no tengan ninguna patología al corazón. Y el bloqueo incompleto o parcial de la rama izquierda es lo mismo, solo que menos acentuado, ¿no? Y la duración también es menor a 0,12. Entonces, QRS menor a 0,12. Y las alteraciones también de la repolarización no son tan acentuadas. Pueden ser, por ejemplo acá, la onda T en B6 debería ser negativa, ¿no? Pero como ven, tampoco no tiene una S marcada en B6. Entonces la T no se altera mucho. O sea, el bloqueo incompleto no es tan... Solo vemos la duración, que sea entre 0,10 y 0,12. QS en B1. O sea, lo que no vemos tan marcado a veces es la repolarización, la onda T que se invierte, sobre todo en B5 o B6. Ya puede ser positiva o plana. Y el de segundo grado es lo mismo que en el de bloqueo de rama derecha, ¿no? Que vemos que alterna un bloqueo incompleto con uno completo. ¿Ya? Por ejemplo, esto fue un estudio Holter que se hizo en un paciente y ven cómo por momentos tiene un bloqueo incompleto y de ahí alterna con uno completo. Entonces, en esos casos estamos hablando de segundo grado. Ya. ¿Hasta ahí? ¿Hay dudas, preguntas? ¿Está claro?
lo dejamos? Vamos a seguir avanzando.